Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. Ese es el tema del día de hoy, la 11ª promesa de Alcohólicos Anónimos. Estamos por terminar este gran viaje que a mí en lo particular me ha dejado mucho, pero mucho aprendizaje. Bienvenido, bienvenida seas a tu podcast, Temas Espirituales. Y pues bueno, nada más deseándote un feliz, pero feliz año 2025. Muy, muy, muy contento de llegar pues a un año más, ¿verdad? Y pues de verdad que a muchos de ustedes no tengo el honor y el placer de conocerlos en persona, pero quiero mandarles un fuerte abrazo fraternal, desearles por supuesto que lo mejor de lo mejor en este año que viene y por supuesto seguir en la práctica y en el aprendizaje de lo que es esta maravilla del programa de Alcohólicos Anónimos. Te mando un fuerte abrazo, te deseo todo lo mejor, que este año que venga con mucha bendición a tu vida, bendición a tu familia, en tu trabajo y que pues bueno, recordemos que no va a haber resultados si no nos aplicamos el programa, si no existe la praxis del programa no habrá nada. Podremos tener la teoría, el conocimiento, que claro que es fundamental porque no podemos practicar algo que desconocemos. Sin embargo, ese es el gran reto que tú y yo tenemos día con día, el practicar el programa. Y pues vamos a darle a esta 11ª promesa. Estamos muy prontos a acabar. La siguiente semana está la 12ª y fin de toda esta cronología que pues gracias a ustedes, gracias por seguir estas transmisiones, porque de no ser por ustedes más bien, pues no podríamos llevar nada a cabo, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias y pues vamos a darle intuitivamente, sabremos realmente resolver esos problemas que tal vez antes nos desesperaban. Fíjense que esta promesa va muy coludida al cambio de juicio y actitud y al trabajo con el defecto de carácter en turno que nosotros hemos tenido en nuestro proceso de recuperación. Entonces, realmente el enfermo o la persona que está dentro de un programa de recuperación es una persona que llega, recordemos como lo dice el paso 2, en ese estado salvaje. Y recordemos que el paso 10 nos va a dar 4 herramientas fundamentales para que realmente, intuitivamente, resolvamos estas situaciones que antes nos abrumaban. Pero antes de tocar esta parte del paso 10, porque en el paso 10 viene desglosada la inteligencia emocional que el enfermo como yo debo de tener en mi vida para no caer en esos viejos errores. Y si es que caigo, pues bueno, tener la oportunidad de enmendarlo inmediatamente. Pero recordemos que estas promesas vienen plasmadas en el capítulo 6 de lo que viene referente al programa hasta el 8º y 9º paso. Terminando de practicar estos pasos, vamos a poder saborear las mieles de estas 12 promesas, ¿ok? No lo digo yo, lo dice ahí el capítulo, por supuesto. No es algo que yo me esté inventando, no es algo que yo quiera que sea de esa manera, ni mucho menos. Simplemente debemos entender el programa para saber cómo interpretarlo en este sentido. Entonces, a veces tu inteligencia forma parte de instinto que te incita a improvisar en áreas donde tal vez no eres experto, o tal vez a veces no aciertas. Recordemos que cuando llegamos a una agrupación, nuestras decisiones, la gran mayoría, eran erróneas. Eso es algo que a nosotros nos desintegró totalmente nuestro ego. El darnos cuenta que si no estamos apegados a un programa o a algún tipo de ayuda, seguramente nuestras decisiones nos iban a condenar para vivir mal. Tú decidiste la pareja que tienes. Si el día de hoy no te gusta, bueno, eso es otra cosa. Pero quien decidió estar con él o con ella, fuiste tú.
De igual manera, la cuestión económica. Claro que hay diversas circunstancias en las cuales tal vez no fueron mejores o peores para algunos de nosotros. Sin embargo, no cabe duda que muchas de las oportunidades que la vida nos ha brindado en esa etapa de inconsciencia o de actividad alcohólica, pues no supimos aprovechar, ¿cierto? Entonces, siempre fuimos muy dados a decidir y a regarla, ¿no? Por ahí dicen, tal pareciera que tienes manos de estómago. Todo lo que llegaba a tus manos lo hacías trizas. Y es una característica fundamental del enfermo, que el enfermo no sabe muchas de las veces ni recibir cosas buenas en su vida. Hay que estar preparados tanto para lo bueno como para lo malo. Y eso es parte del programa que nos invita a conocernos, a tener un autoconocimiento de nosotros mismos para saber cuáles precisamente son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y por ende trabajar en lo que tal vez somos o tenemos ese talón de Aquiles. Y puede ser cualquier defecto, claro, cualquier defecto como el orgullo, la lujuria, la envidia, la avaricia, la pereza, la gula, ¿no? Cualquiera que sea nuestro defecto de carácter o nuestro talón de Aquiles, no importa. Aquí es en donde con la praxis del programa vamos a poder entender, vamos a poder sobrellevar, navegar, vamos a poder inclusive poder tener esta estabilidad emocional, espiritual que necesitamos día con día para pues sortear todas esas problemáticas que tenemos en nuestro diario vivir. Entonces, recordemos que algo que nos ha aniquilado como enfermos es el tema de la autosuficiencia, ¿cierto? El tema de creer que con nuestra inteligencia, aunado con nuestra fuerza de voluntad, vamos a llegar a tener éxito. Esto lo tiene marcado el paso 3, en donde ¿realmente tus decisiones han sido las adecuadas, Oslo? Es como un autocuestionamiento. Digo, si fuesen acertadas tus decisiones, ¿tú crees que vivirías como vives? Nada más con eso, ¿no? Y si vives mal, y si estás mal, ¿qué crees? Es algo doloroso y espantoso darse cuenta que no ha sido a veces por las circunstancias, a veces no ha sido por las personas, a veces es porque tú así lo has decidido. Porque tú has decidido lo que dice el capítulo 5. Tomamos decisiones egoístas en el pasado para colocarnos en el lugar propicio para ser lastimados. Entonces, tú si el día de hoy estás lastimado, es porque decidiste el día de ayer algo que el día de hoy te tiene una consecuencia. Y claro que las consecuencias al enfermo, no, como yo, no nos gusta pagar. No nos gusta la reacción que tiene la acción que yo tomo el día de hoy. Pero recordemos, cada acción tiene una reacción, sea para bien o para mal, pero es en donde tenemos que tener esa autovigilancia para darnos cuenta en dónde estamos flaqueando, dónde nos hace falta trabajar más con nosotros mismos. Entonces, muchos de nosotros, al tener esta gran autosuficiencia en el que creíamos que no necesitábamos de nadie ni de nada para lograr nuestros éxitos, pues empezamos a perder la cabeza, empezamos a ser prepotentes, omnipotentes, empezamos a humillar, empezamos a pisotear, empezamos a lastimar, a hacer daño a los demás y por ende, pues esto no iba a traer resultados prodigiosos a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que los logros son el fruto al final del día de una concentración y de persistencia, y que la intensidad y la entrega de lo que persigues no viene de afuera, viene de adentro. Es decir, que la autoestima el día de hoy ya no la vamos a basar en la cuestión terrenal o externa de nosotros. Muchos de nosotros fuimos muy dados
a basar nuestra autoestima en el dinero, a basar nuestra autoestima en nuestro físico, a basar en nuestra autoestima en lo que teníamos materialmente, una casa, un carro, dinero, etcétera. Pero nos damos cuenta que eso era y es una gran, pero una gran falsedad. Porque esta promesa, ¿a qué se refiere? Intuitivamente, o sea, ¿qué refiere precisamente esta palabra intuitivamente? ¿Qué refiere a esta palabra que es muy, muy interesante? Y significa que veremos de manera clara los problemas. Intuitivo se refiere a un adjetivo de la intuición que tiene la facilidad para comprender las cosas de manera evidente sin necesidad de razonar demasiado. Entonces, esto es un beneficio que vamos a obtener todos nosotros, porque, a ver, estas promesas no son solamente para algunos, todos podemos llegar a tenerlas, a obtenerlas con la práctica del programa, no están vetadas para nadie y lo mejor de todo, no tienes que pagar nada por estas promesas. Bueno, a lo mejor el pago que pudieses dar es el sacrificio de tu ego. Nada más, ¿verdad? Nada más. Digo, casi no se pide mucho porque, bueno, nosotros por ende, pues por eso es por lo que sufrimos. Tal vez tendríamos que sacrificar nuestro ego para encontrar estas hermosas promesas en nuestra vida, pero que sin lugar a dudas es mejor esta promesa que el ego limitado que yo tengo, ¿cierto? Entonces, el ser intuitivo es tener esa facilidad, esa capacidad para comprender las cosas de una manera muy natural. Por ejemplo, esto va muy correlacionado a la toma de decisiones. Híjole. Por eso es que la práctica del programa nos va a ir otorgando cierta seguridad y sobre todo un carácter. Híjole, este tema del carácter es algo fundamental dentro del enfermo porque si no vas a ser títere emocional de los demás y te van a manejar por la culpa y te van a manejar por la manipulación, por el chantaje. Entonces debemos de forjar, el enfermo debe de forjarse un carácter y si en algo venimos tambaleando muchos de nosotros es en la parte del carácter y el carácter se refiere a la toma de decisiones. Aun si es un sí, un no es un no. Porque a veces tú dices sí, pero no. O dices no, pero sí. Y así andas por la vida. De hecho, por eso luego andas mal, porque no sabes decidir. Es que sí quiero estar con mi pareja, pero no, o sea, mejor no. Mejor sí quiero estar con ella, pero no. O no quiero estar con ella, pero sí. O sea, entonces, dime cómo es, ¿no? La confusión viene desde ti, por eso hace un momento lo leí, que la intensidad y la entrega de lo que perseguimos viene de adentro, no viene de afuera. Entonces, fíjense que el caminar con una actitud positiva y por supuesto con sabiduría, aquí y se integra por supuesto esta gran oración de la serenidad que muchos de nosotros le damos vida noche tras noche. Bueno, mínimo la recitamos, pero ¿realmente la llevamos a la práctica? Esa es una gran pregunta, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a tener una manera más clara de ver las cosas. Eso se refiere a intuitivamente. Vamos a saber manejar esas situaciones que antes nos desesperaban. Porque el día de hoy, al tener o al forjar un carácter, vamos a tener esa seguridad de lo que estamos decidiendo. Fíjense, no es tanto que sea bueno o malo, sino que el día de hoy estás seguro o segura de que la decisión que tomes el día de hoy te vas a ser responsable de las consecuencias que ésta
vaya a acarrear en tu vida. Eso es algo muy importante porque recuerden que nosotros siempre fuimos muy dados a aventar la culpa, a ver a lo que hacían o dejaban de hacer los demás y dejábamos de mirarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, esta 11ª promesa definitivamente nos hace darnos cuenta que el manejo de las situaciones, porque realmente ya va a existir un cimiento sobre el paso 3, que es poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios. Y resuelto el tema en el paso 2, el tema de la fe, aunado con la creencia de un poder superior o Dios, híjole, vamos a poder lograr grandes cosas. Entonces, ¿por qué vamos a aprender a manejar o por qué vamos a tener la facilidad de resolver los problemas? En primera, porque nuestra fe va a estar cimentada en un Dios, no en el ser humano, no en el dinero, sino en Dios. Nuestra real dependencia va a existir hacia ese Dios o poder superior como tú lo concibas. Esto nos va a dar la seguridad, aunado al paso 4 y al 5, que esto nos van a llevar al autoconocimiento de nosotros mismos. Vamos a saber cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras ventajas, cuáles son nuestras desventajas como personas, qué es en lo que debemos trabajar, en fin. Es un autoconocimiento que al conocerte a ti mismo, híjole, vas a tomar más seguridad. Imagínate, si de por sí ya nos da seguridad el depositar nuestra fe y nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de un Dios, pues ya teniendo un autoconocimiento, esto nos va a afianzar, pues la parte de darnos cuenta que muchas de las cosas que vamos a tener que resolver va a intervenir sin nuestra decisión, sin nuestro carácter, sin nuestro conocimiento, sin muchas cosas, pero sobre todo ese poder superior o Dios como tú lo concibas. Porque dice aquí situaciones que antes nos desesperaban. Híjole, esta es una característica del enfermo, el que no sabemos o no podemos tomar las cosas con calma. ¿A cuántos de nosotros se nos dificulta tomar las cosas con calma? Y más tú, Oslo, que eres bien desesperadito. Eres bien impaciente, ves la cola de las tortillas larga y dices, no quiero esperar, ya me impaciento, quiero las cosas rápido. Quiero que mis problemas se resuelvan rápido. Quiero que mi situación económica se resuelva rápido. Quiero que mi situación sentimental se resuelva rápido. Yo no quiero esperar, yo quiero algo rápido. Díganme nada más qué me tomo, qué hago y listo, porque tengo prisa. Ojalá y fuese así todo en la vida. Ojalá en un sueño muy utópico, porque realmente las cosas que cuestan llevan tiempo. Llevan esfuerzo, llevan disciplina, llevan constancia. Las cosas buenas de la vida, de verdad que llevan pero mucho tiempo a veces. Y que pues bueno, para una persona tan desesperada como yo, híjole, bueno, esto de situaciones que antes nos desesperaban, pues es que yo era intolerante ante todo me desesperaba, todo lo quería rápido, todo. Por eso dice en la literatura que fuimos precoces para vivir. Precoces se refiere a la parte rápida. Siempre quisimos todo rápido. Éramos apenas, adolescentes, ya queríamos ser adultos, ¿no? Siempre quisimos apresurar las cosas inmediatamente. Jamás me gustó esperar. Jamás me gustó darle tiempo a las cosas. Siempre quise hacer todo rápido. Y eso es por la característica ansiosa que tiene un alcohólico, un adicto o inclusive un neurótico. Entonces,
todas esas situaciones, dime qué no te desespera, o más bien, la pregunta aquí del millón, ¿cómo se trabaja esa desesperación? La desesperación está muy ligada con el efecto de la ira, porque una persona desesperada es impaciente, una persona desesperada es intolerante, y lo contrario a la intolerancia es la tolerancia. Es una vertiente la desesperación de la ira. Es por eso que las personas que son iracundas o que somos iracundas, tenemos esta gran problemática de ser desesperados. Y por esa desesperación tomamos decisiones por impulso. Es por eso que nuestras decisiones han sido erróneas en la vida. ¿Sabes? Porque hemos tomado decisiones en base a la emoción que nos domina en ese momento. Es decir, si tú estás enojado, pues vas a tomar una decisión con el enojo, no con la intuición, no con la serenidad, no con el cerebro, sino con la emoción. ¿Cuántas veces hemos decidido emocionalmente? Es decir, que bajo el dominio de la depresión, de la tristeza, de la ira, de la frustración, del resentimiento, hemos tomado decisiones. Y estas decisiones, al paso del tiempo, o inmediatamente, o a mediano, largo o corto tiempo, nos van a traer consecuencias. Porque la persona es como, te voy a decir de lo que te vas a morir, te voy a insultar, te voy a humillar, pero ¿qué crees? 5 minutos después o 3 doritos después, como dice el meme, vamos a estar arrepintiéndonos. No sé si a ti te ha pasado de que tienes una discusión acalorada con algún familiar, pariente, trabajador, X persona, y que te enciendes y que empiezas a hablar de más y empiezas a maldecir y empiezas a decir, y ya termina la discusión como tiene que terminar, cada quien se va a su casa con su golpe, y ya en la meditación, ya en la conciencia, ya en el análisis, dices, híjole, creo que la regué. Creo que no debí de haber dicho esto. Creo que no debí de haber actuado de esta manera. Creo que no tenía razón de esta manera. ¿Sí me explico? Y ahí es cuando el iracundo o la persona desesperada que decide o habla sobre las cosas de acuerdo al estado emocional en el que se encuentre, pues va a tener un gran caos. Es por eso que esta promesa nos va a erradicar la parte impulsiva que tenemos nosotros como enfermos. El que de verdad que algo que se nos dificulta demasiado es quedarnos callados. Híjole, esa es una de las primeras sugerencias, inclusive, me atrevo a decir, que a mí me dieron desde que llegué a AA. ¿Cómo ven? Algo que me sugirieron era decir, no hables, quédate callado, porque con esa boquita de infierno que te cargas, lastimas, laceras, haces daño y después te terminas arrepintiendo. Porque recuerden que nuestra lengua, híjole, la lengua del enfermo, de la enferma, es venenosa, es como de esas serpientes venenosas, venenosas, venenosas. De hecho, una madrina, un padrino resentido, cuidado, cuidadito, por favor. Cuídele y amárrenle la lengua de serpiente a ese padrino, a esa madrina, porque va a hablar de más, se le va a ir la lengua y al rato no va a tener ni cara para ver a los demás. Por eso debemos tener mucho cuidado con esta parte y entender que es una promesa que el programa nos va a otorgar si trabajamos con nosotros mismos, si trabajamos el programa no en una agrupación, sino en tu vida diaria. Si tú no practicas en tu vida diaria el principio, no vamos a tener resultados. Vamos a tropezar, vamos a cometer errores, claro, pero para eso vamos a tener
el 10º, el 11º y el 12º paso para mantener tal vez ese equilibrio, para de alguna forma darle ese mantenimiento a nuestra vida física, mental y espiritual. Entonces, este tipo, de problemáticas a las cuales se enfrenta un enfermo como yo, de, a ver, calma, esa desesperación, imagínate lo que esta promesa nos está diciendo, que la desesperación se va a convertir en paciencia, en serenidad, en que si estamos discutiendo, en el que si estamos tal vez en una discusión acalorada o hay una problemática a nuestro alrededor, nosotros vamos a tener la serenidad, vamos a tener la calma, la paciencia. Oye, esto que te estoy diciendo para el neurótico, híjole, bueno, es como para el alcohólico dejar de beber, ¿no? O para el adicto dejar de consumir. Esto que te estoy diciendo, para aquellos que tenemos una cierta neurosis aguda, que aún dentro del grupo andas de malas con tu cara de perro a pasco, ¿no? Como frunciendo el sueño, de no te me acerques por favor porque muerdo, con esa carita que te cargas, de híjole, ¿no? No te me acerques porque te voy a morder. Para esos neuróticos en potencia dentro de las agrupaciones, que gritan. Bueno, y si así gritaras en las tribunas, porque el neurótico grita, ¿no? O es lo contrario, ¿no? En la tribuna viendo ósil, ¿no? Hablan como si no rompiera ningún plato. Y sí, compañeros, yo he vivido esto. Pero en su casa, bueno, esa bocota que se cargan, no hay ni quien la pare. Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, por supuesto que es una promesa de la cual vamos a vivir pronto, si es que entendemos que el hacernos cargo de esas situaciones que antes nos abrumaban inclusive, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, el término de una relación puede ser. Imaginemos que estás terminando una relación afectiva, amorosa, de pareja, y bueno, ya el duelo, la situación, las circunstancias no son tal vez como cuando llegaste a una agrupación, porque ahora entiendes, ahora razonas. Digo, no con esto estoy queriendo decir que no va a haber dolor. Claro que el dolor es inminente, va a haber mucho dolor inclusive. Sin embargo, la gestión del problema en tu interior va a ser de una manera diferente. Ya no va a ser tan violenta ni tan agresiva. Vas a aprender a aceptar, dice el paso 10, ¿no? Precisamente sobre el reconocer, el admitir y el corregir, ¿no? O sea, tenemos herramientas. El programa nos va a dar las herramientas necesarias para realmente vivir esta promesa. Que no se nos va a hacer tan difícil resolver problemáticas las cuales tal vez nos era muy complejo hacerlo. Tal vez el día de hoy ya no existe lo que decía en una de las promesas que trabajamos, ese miedo a la inseguridad económica o a las personas. El día de hoy ya no vamos a tener miedo de perder o de ganar. Eso es algo bien importante. Ya no nos va a interesar perder o ganar. Lo que nos va a interesar es hacer lo correcto y hacer lo que a nosotros simplemente nos corresponde. Con el hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros nos va a hacer sentir tranquilos. El resultado de que sea o para bien o para mal, dejémosle a Dios decidir ello. Y no lo estoy diciendo en una situación fanática, ni mucho menos. No, claro que no. Lo estoy mencionando desde un punto de vista en donde nosotros realmente dejamos de ser dioses. Dejamos de querer jugar el papel de Dios en nuestra vida.
y le damos el honor y el lugar a quien lo merece, a ese poder superior, a ese Dios como tú lo concibas. Sin embargo, aquí es en donde debemos entender nosotros el por qué estas situaciones que antes nos abrumaban, no, el día de hoy ya no lo van a hacer. Que hay una pelea en la casa. Perfecto, ya no me meto. Aplico el axioma vive y deja vivir. ¿De quién es problema? No, pues de los demás. ¿Es tuyo? No. Perfecto, yo no tengo nada que ver ahí. Es como resolver o querer resolver la vida de tus papás, la vida de tus hermanos, ¿no? No, eso no te corresponde a ti. Tú resuelve tu vida porque tu vida es peor que la de ellos. Deja de estar viendo a los demás, metiche, ¿no? Bueno, así me decía el padrino, ¿no? Le decía, padrino, por favor no se exalte, porque lo pueden escuchar mis compañeros y pueden pensar que soy metiche, ¿no? Entonces, no, pues claro que no. Por eso dicen, a ver, ¿cómo vamos a resolver o cómo es intuitivamente? Imaginemos que papá se pelea con mamá, imaginemos. A ver, ¿de quién es el problema? Y tú eres su hijo, un ejemplo, ¿eh? Imaginemos que los papás están peleados, uno es el hijo. ¿Qué debes de hacer? Nada, nada. Porque el problema de quién es? De tu papá y de tu mamá. Que tienes un hijo adicto. Híjole, estas ya, a ver, es en donde, aquí es en donde vamos a practicar realmente esta promesa. A ver, tienes un hijo adicto. O una persona alcohólica o un hijo drogadicto, como tú lo quieras ver. ¿Qué puedes hacer? ¿Le puedes brindar la mano? A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor puedes de alguna forma, y bueno, y si es que no le has brindado nunca la ayuda o algo, pues no importa, ¿no? Le puedes la primera, la segunda, pero bueno, supongamos que es un adicto, un alcohólico y que está en un problema, ¿qué debes de hacer? Nada. Te voy a decir por qué. Más si tu hijo, bueno, es que depende del caso, pero imaginemos que es un bebesaurio de 40 años que no se deja de alcoholizar, no se deja de drogar y vive de arrimado en la casa de su mamá y si es más estúpido en la casa de su suegra. Vamos a suponer ese caso que casi no existe, ¿vale? Entonces es un bebesaurio de 40 años, drogadicto, alcohólico, huevón, estira la mano, arrimado, rascacazuelas para amarrar todavía la situación. Entonces, ahí tienes a la mamá. Tiene un problema el bebesaurio, ¿no? ¿Qué problema? Imaginemos que un problema económico. Uy, porque luego ya ahora resulta que los abuelos tienen que mantener a los nietos, ¿no? Por la irresponsabilidad del bebesaurio, ¿no? Del bebesaurio, como no tiene trabajo, como no tiene dinero, porque no tiene dinero porque se lo gasta en su vicio. Pero pues bueno, pobres niños, ¿cómo van a vivir mis nietecitos? No, 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 abuelo, abuela metiche, no te metas, no te metas. No te metas, no son tus hijos. Ah, bueno, pues ahí es intuitivamente, pues ya sé qué hacer, no hacer nada, no es mi problema, no son mis hijos. O supongamos que tienes un hermano adicto, ¿qué vas a hacer? Nada. O sea, es que de verdad que hay por ahí un meme o una imagen que vi en algún momento que dice que el 99% de nuestros problemas es por metiche, por andarte metiendo en cosas que de verdad no te interesan. Te voy a decir por qué. Porque una cosa es tener amor, una cosa es realmente brindar la ayuda a medida de la posibilidad y otra ser un alcahuete y otra ser un permisible y otra ser un cómplice. Entonces, claro, pues no puedo hacer nada, él está decidiendo, esa persona está decidiendo por sí misma. Por eso te digo, supongamos que es una persona pues adolescente todavía, ¿no? Que sea menor de edad, pues órale, va, ahí le va la ayuda, mira, es esto, aquello, vamos a buscar alternativas, vamos a ver qué onda, o sea, ¿no? Pero pues ya si es un infeliz desgraciado, ventajoso, manipulador,
Bueno, ese ya no es bebesaurio, es brontosaurio, yo creo, porque bueno, ya está más maleado que nada, ya lo han anexado, ya fue a grupos, ya esto, ya lo otro, ya hicieron lo posible y lo imposible. Lo más sano es dejar que toque fondo, ¿sí o no? Pero bueno, es eso intuitivamente. Cuando vivimos esta promesa, sabemos que no vamos a poder resolver su adicción, que hemos tratado de ayudar y que vamos a estar ahí para sostener cuando él pida la ayuda o ella pida la ayuda. Pero mientras como querer resolverle la vida sin que nos lo pida, pues está muy en chino, ¿no? Porque por eso es que nos mandan por un tubo muchas de las veces, ¿no? En donde pues no entendemos, no sabemos poner límites, sobre todo, no tenemos carácter, algo de lo que les hablaba hace un momento, y pues todas las personas hacen lo que quieren de nosotros y nos manipulan a su antojo. Por eso esta promesa nos va a dar seguridad, seguridad de las cosas que vamos a hacer el día de hoy. Porque sabemos, y más si hay un seguimiento, si hay apadrinamiento, si hay un autoconocimiento, si hay dependencia de Dios, híjole, es que de verdad que esas son las herramientas que debemos ir captando del programa para ir forjando nuestro estado espiritual y emocional y mental, porque si no siempre vamos a estar enanos, siempre vamos a estar en un grupo sometidos bajo el yugo de personas egoístas. Y no, aquí es en Alcohólicos Anónimos llegas para despertar, llegas a vivir, llegas a quitarte el gabán y decir, ya estuvo, quiero ser diferente, mi vida siempre ha sido un fracaso. Pero vamos a darnos cuenta hasta dónde ha sido realmente la responsabilidad que tú has tenido para estar en el lugar donde te encuentras. Entonces, el día de hoy caminar con una actitud positiva, donde va a haber fuerza, pero la fuerza no va a provenir de nosotros, va a provenir de Dios o de ese Dios como tú lo concibas, o de ese poder superior. La fuerza nos la va a proveer Él. La fuerza, la voluntad, Él es la gasolina de la vida. Porque yo como humano soy pésimo, o sea, soy de los que me echo porra solito, ¿no? De que sí puedes, Oslo, o sea, tú sí puedes, échale ganas, mira que esto, que lo otro, ¿no? Y ya sabes, cuando tienes esas largas discusiones y largos apadrinamientos con tu padrinito interior que tienes ahí en tu cabecita, ¿no? No, de esas autoapadrinadas que te das en las noches, que híjole, bueno, ¿no? Hasta te pones a llorar con ese padrino, ¿no? Con ese padrino interior que tienes. Entonces, sí, échale ganas, Oslo, tú puedes hacer esto, aquello, y mira que hazle así, que hazle allá. ¿Para qué? Para que al día siguiente, de todo eso que te dijiste a ti mismo, o ese padrinito interior que tienes en tu cabeza, no haces nada. Nada. Por eso el paso 1 nos habla de la impotencia. Somos impotentes. ¿Ante qué eres impotente? Ante la obsesión. ¿Qué es la obsesión? La fijación que tienes en el espíritu, en la mente. No puedes, eres impotente a veces hasta el cambio. No te gusta cambiar. Te agrada ser como eres en el fondo. Así, una mala persona, loco, testarudo, necio, ingobernable, terco, manipulador, chantajista, estira la mano. Así te agrada ser. Por eso eres impotente. Porque ¿cómo te van a quitar algo que te gusta, pues? O sea, ¿cómo es eso, no? ¿Verdad que no? No, por eso dice el paso 2. El paso 2 nos habla sobre la pelea de nuestra filosofía de vida, que la peleamos a capa y espada, esa filosofía de vida de la cual aparentemente o entre comillas nos hemos sentido satisfechos. Pero ¿sabes qué? Cuando te confrontan tu filosofía de vida
o lo que dices o lo que piensas con la realidad, con tus hechos, ahí es donde ya no checa el cerco. Y es en donde dices, bueno, es que tú sí hablas de Dios, sí dices creer en Dios, pero no vives como si habitara en ti. Es que tú dices amar a tu familia, pero los maltratas, los humillas, los sobajas, bueno, ni siquiera cumples con el gasto. Tú dices que quieres, que estás agradecido con el grupo de donde naciste y no sirves. Eres un malagradecido, eres un muerde la mano, no te desprendes ni siquiera de tu tiempo, dinero y esfuerzo para transmitir este mensaje de vida. Te da hueva, el servicio a ti te es como, ay no, eso es pérdida de tiempo. Eso que lo hagan los huevones, eso que lo hagan los parias de AA o las personas que pues ahí tienen tiempo. Yo soy una persona muy ocupada, yo soy una persona empresaria, en bancarrota, ¿no? Soy un empresario en bancarrota, pero lo soy y pues yo no tengo tiempo para andar perdiendo el tiempo en esas cosas. Fíjate. Lo bueno que, no sé si has escuchado a esos compañeritos que se suben a la tribuna y dicen, gracias a ustedes, compañeros alcohólicos anónimos y a Dios, yo no sé cómo pagarles lo que han hecho conmigo. No, pues no se trata de que pagues, se trata de que seas agradecido y si realmente estás agradecido, pues toma un servicio, apoya, aporta, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, esa es la gran problemática del enfermo, ¿no? Quiere resultados, pero no quiere hacer nada o quiere hacer lo mismo. Pues solamente un loco, ¿no? Bueno, que ya nos lo reafirma el paso 2. Dice, a muchos de nosotros no nos ofenderá que nos digan alcohólicos, pero en cuanto nos dicen que somos enfermos mentales, híjole, ahí se enciende la mecha y decimos, no, como yo. No, yo soy alcohólico, no estoy loco, ¿cómo crees? Pero bueno, es un proceso, claro, por eso les digo que estas promesas las vamos a vivir hasta que hayamos practicado el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. El conjunto de la práctica de esos pasos nos van a llevar a vivir estas promesas. No va a ser una situación de la noche a la mañana, va a ser un proceso, va a ser un camino. Pero quiero darte la noticia de que, a ver, tal vez no lo estemos viviendo, pero ¿qué crees? Lo vas a poder vivir. Porque para vivir esto no se necesita gran inteligencia. ¿Sabes qué se necesita? Obediencia. Híjole, ese es un tema, es que de verdad que hablamos temas y sacan otros temas, pero que claro que son parte del mismo porque nos van a llevar a entender más el principio, ¿cierto? Entonces, pues imagínate, para llevar a cabo el programa necesitamos obediencia, disciplina, constancia. Son cuestiones que literalmente pues no nos agradan en la vida. Desde el paso 1 nos lo está advirtiendo y que nuestras vidas se habían vuelto ¿qué? Ingobernables. A ti no te gusta obedecer. A ti no, tú no, ingobernable, que recordemos qué significa ingobernable, que no acepta gobierno sobre nada, sobre nadie. Él es el Dios de su propio universo, paso 2. Y que si nos vamos al tercero, vamos a tener que descubrir cómo esa peligrosa filosofía de vida va a tener que ser sometida a prueba de ácido. Y que el resultado o una mirada al espejo no nos va a agradar. Y nos vamos a tener que dar cuenta que siempre hemos dependido de la pareja, del dinero, e inclusive hasta de nosotros mismos, pero que esta filosofía fue a la bancarrota porque siempre fuimos de menos a más. Es decir, perdimos todo. Hemos perdido todo por querer hacer las cosas como nosotros pensamos. No, llega el punto en donde tienes que claudicar, en donde te tienes que dar cuenta que si no dependes meramente de ese poder superior o de Dios, tu vida va a ser miserable, va a ser vacía, va a ser hueca. No vas a tener un propósito, vas a andar como zombie dentro de Alcohólicos Anónimos, muerto, bien muertote, pero con los ojos bien abiertos. Vas a poder estar sirviendo, pero muerto. Vas a andar pudiendo pasando el mensaje, no sé si va a ser si de vida o de muerte, pero ahí vas a andar en el morlote.
En algún momento va a llegar el Rigus Mortis a tu vida y te vas a dar cuenta, te vas a despertar y si llegaste joven vas a despertar viejo, vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué hice de mi vida todos estos años dentro de AA? Y lo peor es que dentro de AA, has perdido tiempo, has perdido familia, has perdido dinero, has perdido cordura, has perdido sano juicio, no tienes nada. Padrino, ya no me diga eso, padrino, porque me puedo ir a beber. Le decía al padrino, ¿me puedo ir a beber, Pues vete a beber. Así de verdad que ese gran amor adulto que nos dan los alcohólicos, ay, es algo que tal vez en el momento no sabemos qué es y nos ofendemos, ¿no? Porque el alcohólico, ya saben, es muy dado a ofenderse porque es delicadito. El alcohólico es delicadito en cómo le debes de decir las cosas. O sea, él no se mesura con su familia ni con los demás, pero tú tienes que mesurarte con él porque es sensible, es hipersensible el alcohólico y lo tienes que tratar con pincitas porque si no se puede enojar y se puede ir a beber. ¿No? ¿Cuántos de nosotros pensamos así? Bueno, pero pues bueno, a mí me tuvieron que abrir mella y me tuvieron que dar unos buenos golpes espirituales en la cabeza y mentales para decir, despierta, despierta, porque por eso no puedes resolver tus situaciones intuitivamente, con serenidad, todavía te desesperan. Eres desesperado, ya, ¿por qué te gusta vivir con estrés? ¿Por qué te gusta vivir al borde? No, tranquilo, ¿no? Eres como las personas que son impuntuales. A ver, vamos a tocar ese tema de la impuntualidad, que a lo mejor ahorita varios padrinos recuperados se van a tronar, ¿verdad? O nos vamos a tronar, claro. Ok, la impuntualidad, a ver, no eres puntual, ni en tus reuniones, por eso ya te apodaron en tu grupo el medias juntas. A medias juntas llegas, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, la impuntualidad. ¿Cómo vas a, intuitivamente, dice, fíjense, cómo vamos a aplicar la promesa en la impuntualidad? Un ejemplo. Dice, intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desesperaban. Ok, tengo una reunión, un ejemplo, a las 8. A las 8 en punto tengo una reunión. Yo estoy en mi trabajo y si tengo la reunión a las 8, pues veo la distancia primero, dónde la tengo, cómo la tengo. Supongamos que me hago una hora de mi hogar allá o de mi trabajo allá. Bueno, pues ¿cómo voy a resolver? Pues siguiéndome, no una hora. Fíjense, no una hora, sino unos 15 minutos antes, o sea, 1 hora 15 de anticipación, porque ya saben que pues en el camino o en el transcurso, pues también hay cosas que están como fuera, ¿no? Fuera de nuestro control. Y pues puede ser que pues se atraviese algo, que el tráfico, que bueno, ya saben, que esas cosillas que a veces se atraviesan, pues para llegar puntual a la reunión o a donde yo tengo que llegar a hacer algo, ¿no? X, puede ser cualquier compromiso. Y ya, pero no, el alcohólico vive al límite, dice, es 1 hora. No, ahorita en 40 minutos llego. No, 1 hora es mucho. Ahorita en 40 minutos y llego. Y ahí está el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo es la intuición? Vamos a resolver problemas fáciles, con facilidad. Bueno, si el problema es mi impuntualidad, pues me tengo que dar 10 minutos antes, 15 minutos antes, previo al compromiso, porque si no, pues voy a claudicar, ¿cierto? Entonces, es muy importante, fíjense cómo esta promesa se va a ir impregnando desde las cosas más sencillas o pequeñas que puedas ver hasta cosas pues ya más grandes, como decisiones en las cuales pues vas a tener que tomar seriedad, madurez
¿no? Vas a tener que tomar mucha seriedad, mucha oración, mucho apadrinamiento, por supuesto, también, en donde, pues a pesar de que vaya a ser una decisión fuerte en tu vida, vas a poder manejarla y no te vas a desesperar, no te vas a intolerar, no vas a gritar, simplemente vas a decir sí o no, pero sabiendo el escenario de cada una de las respuestas, sabiendo el escenario que te va a causar decir que sí y sabiendo el escenario que te va a causar decir que no. El vislumbramiento de estos dos escenarios es muy importante y es por eso que nosotros vamos a vivir y vamos a poder vivir constantemente esta promesa. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir dando cuenta que a lo largo del tiempo, pues vamos a vivir tal vez situaciones muy parecidas siempre, ¿sabes? Y si volvemos a enfrentarnos a alguna situación muy parecida que anteriormente resolvimos, pues vamos a saber el día de hoy qué decidir y bajo qué circunstancias hacerlo. Con esto no quiero decir que no vamos a dejar de ser seres humanos y vamos a dejar de enojarnos, vamos a dejar de sentir dolor. No, claro que no. Vamos a sentir las emociones que cualquier humano pueda llegar a vivir. Porque somos humanos, somos seres humanos, o sea, no somos dioses, no vamos a ser perfectos, vamos a seguir siendo personas erráticas, pero que bueno, el programa nos va a ayudar a, pues tal vez, errar lo menos posible, por supuesto. Sin embargo, va a llegar el momento en el que, pues sí, al enfrentarnos a una situación muy similar, pues vamos a poder resolverlo, dice aquí, intuitivamente. Vamos a poder saber cómo manejar todo este tipo de situaciones emocionales, situaciones mentales, materiales, sexuales. Es un trabajo arduo, definitivamente es un trabajo arduo, constante, diario, y que a posterior se nos va a volver hábito. Y es a donde muchas de las veces vamos a llegar. El enfermo realmente está lleno de hábitos para mal. Por ejemplo, un buen hábito que vamos a poder obtener de Alcohólicos Anónimos va a ser la oración, va a ser la meditación, va a ser la consulta con otra persona, si estoy haciendo bien o mal, porque soy muy dado a palomearme todo y a creer que en mi gran autosuficiencia que todo lo que estoy haciendo, pues lo estoy haciendo bien, cuando en el fondo no es cierto, ¿no? Esa es mi perspectiva, pero ¿qué tal cuando lo pregunto a personas que son más objetivas respecto a mi vida, porque no está ni ni de mi lado, ni el del de los demás, ¿cierto? Entonces, llevamos ciertas características, yo como enfermo, porque el manejo de la situación o la gestión de mi vida emocional, espiritual, en todos los departamentos, siempre fue errónea porque no tenía los fundamentos del programa, no sabía nada del programa e inclusive he tenido que cometer errores aún sabiendo del programa. Eso es algo peor, ¿no? O sea, porque sí, existe ingobernabilidad, existe impaciencia, existe error, existe también aprendizaje. Hemos tenido que cometer errores antes de AA y después o en nuestra estancia dentro de Alcohólicos Anónimos. Y de esa manera es como un enfermo va a entender, cayendo, revolcándose, desobedeciendo. Pero el problema no es ese, el problema es que en algún momento digas ya estuvo, el día de hoy quiero realmente vivir esta promesa, ¿no? O estas promesas, ¿no? Estas 12 promesas que, les vuelvo a reiterar, para muchas personas son cuestiones muy extravagantes, ¿no? O sea, leen las promesas y dicen, no, pues bueno, voy a llegar a ser santo, casi. Pues no es así. No es de que vayamos a ser santos, no es de que vayamos a ser mejores que los demás. Es de que es un regalo. Estas promesas son un regalo de ese Dios. Es un regalo que nos da si es que ponemos realmente nuestra vida y nuestra voluntad ante ese Dios o ese poder superior. Y que nos va a ayudar demasiado, ¿eh? Nos va a ayudar demasiado el entender que
cual sea o cual fuere el problema, no nos va a tirar en la lona. Esto es muy difícil porque cuando pasamos situaciones difíciles, complejas, dolorosas, como pueden ser los duelos, ¿no? Cuando tal vez estás atravesando pues la ruptura de tu matrimonio, cuando tal vez te han corrido de un trabajo, cuando muere una persona muy cercana a ti, un papá, un hijo, una pareja, un tío, un hermano, yo qué sé. ¿Cómo vamos a resolver esas cosas? ¿Cómo vamos, no a resolver tal vez, sino a lo que dice aquí la promesa? ¿Cómo vamos a manejar esa situación? Claro que las cosas cambian radicalmente, porque ya sabiendo, por ejemplo, tal vez imaginemos que muere una persona, un ejemplo, imaginemos que muere un familiar. Antes nuestro orgullo nos decía no llores, porque tienes que ser fuerte. No llores por esto, no llores por lo otro. Pero nos damos cuenta que a través del principio, una forma de sanar nuestra alma, de sanar nuestro dolor es llorando. Y lo vamos a hacer. Entonces, por eso les digo que el conocimiento del programa nos va a hacer manejar las cosas de diferente manera. Y por ende, vamos a tener esa gran intuición que va a ser una sabiduría divina, yo lo denominaría de esta manera, una sabiduría divina y no humana. La sabiduría divina solamente va a provenir de ese Dios, de ese poder superior en el cual tú concibas, sabiendo y teniendo la fe de que todo lo que estamos haciendo está en manos de Él. Que hay muchas cosas inclusive que están fuera de nuestras manos, que hay muchas cosas que no dependen meramente de nosotros, que hay muchas cosas o muchas circunstancias a nuestro alrededor que tal vez no podemos cambiar. Por eso la oración a la serenidad tiene ese mensaje oculto entre sus líneas, porque Dios a través, fíjense, Dios a través de el gran amor que nos tiene, por eso lo dice, Dios concédeme la serenidad, o sea, Él es quien nos lo va a conceder. Él nos va a conceder la serenidad. Concédemela tú porque yo no la puedo tener. ¿Sí me explicó? O sea, yo no puedo tener serenidad. Yo no puedo tener valor. Yo no puedo tener nada si no es por ti primeramente. Es por ello que, por eso les mencioné por ahí algunos extractos de lo que eran los pasos anteriores para fundamentar precisamente esta gran promesa, ¿no? Que es pues muy hermosa cuando pues nos damos cuenta que podemos empezar a resolver muchos problemas. Yo creo que muchos de nosotros en mayor o en menor medida hemos experimentado esta parte. Y que pues nos ha sido muy grato, ¿no? Saber que sí hay una solución. Y pues bueno, hemos llegado al final de su podcast. Espero que les haya gustado, funcionado para su crecimiento espiritual. El último podcast del 2024. Vamos a cerrar con broche de oro con esta promesa que es la 11ª. Muchas gracias a todos. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento primeramente con Dios, con la madre amorosa que es Alcohólicos Anónimos, con toda mi familia, con todas esas personas que me invitaron a compartir a sus grupos. Muchas gracias por hacerme parte de su fiesta espiritual. Para mí ha sido un gran placer estar con ustedes en sus grupos, charlando, tomando café, todas las aventuras que he vivido y el año que viene, las que están por vivirse. Yo solamente sé que soy pues un servidor de Dios y que pues mi propósito de vida está muy bien definido o esclarecido, al menos así yo lo veo. Y que bueno, todos ustedes, aunque no los conozca en persona, a muchos de ustedes, o a la gran mayoría, de verdad que les agradezco profundamente que pues sigan estos podcasts, ¿no? Que sigan estos podcasts. No hay manera sino de retribuirles, sino simplemente hacer una oración por cada uno de ustedes y deseándoles
que pues el siguiente año sea de mayor bendición en sus vidas, en su familia, en cualquier proyecto en el cual ustedes vayan a iniciar. Y pues nada, solamente recordar que pues estamos en este camino. Espero encontrarte en la fraternidad del Espíritu. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente año, prácticamente o literalmente. Chao.